Yo voy a hablar de microbiota, los microbios de tu organismo. Y en esta charla lo que vamos a ir viendo, explicando es qué papel juegan los microbios sanos, los microbios que tenemos en nuestro organismo, lo que denominamos la microbiota, en el que gracias a las nuevas técnicas que tenemos hoy en día de estudio de estos microorganismos, podemos incluso saber cuántos son, qué número hay en nuestro organismo y quiénes son. Y en realidad hoy en día sabemos que prácticamente por cada célula que tú tienes, célula humana, tienes un microorganismo en tu cuerpo. Y lo que vamos a ir viendo cuál es ese papel fundamental de los microorganismos. En realidad los seres humanos somos como un ecosistema llenos de millones de interacciones entre nuestras células y nuestros microbios, ¿no? Y cuando se produce alguna alteración en ese equilibrio, eso genera enfermedades, y se ha visto que una alteración de nuestros microbios, de lo que denominamos la microbiota, está relacionado con enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, enfermedades incluso nerviosas, digestivas, con alimentación, etc., ¿no? Y de hecho, al final, lo que se está viendo hoy en día es que en el futuro la medicina personalizada, que hoy en día tiene en cuenta cómo es tu genoma o cómo es tu metabolismo, en el futuro tendrá en cuenta también cuáles son y cómo son esos microorganismos que tú tienes. De manera que el estudio de la microbiota es un cambio de paradigma en la medicina personalizada del futuro. Y bienvenidos a la última sesión de Jaque Piña de este año. Hoy vamos a hablar de microbiota, ¿vale? Y de los microbios de nuestro organismo. Nos va a dar la charla Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, doctor en biología en el año 89 en la Universidad de Navarra y después fue investigador del INIA, de la Universidad de Berkeley y de la de Columbia. Y en agosto del 92 se incorporó como profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, donde imparte las asignaturas de microbiología y virología. Fue mi profesor de virología cuando hice la carrera. Lo cual quiere decir que soy muy mayor, porque yo ya empiezo a serlo también. Su investigación se ha centrado sobre todo en el estudio de los mecanismos que controlan la virulencia de bacterias patógenas y sobre todo también con las nuevas vacunas contra la brucelosis. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiología y de la American Society of Microbiology. Él compagina su trabajo de profesor investigador con una actividad de divulgación científica muy intensa, por la cual además le premiaron el año pasado. Podéis encontrarlo en el microbioblog, en Twitter, en las charlas de Nautas, que os recomiendo algunas de ellas porque la verdad es que son muy ilustrativas. Así que bueno, os dejo con él, que es un profesor además de los que hace afición, con lo cual esperemos que salga de aquí algún microbiólogo o algún virólogo. Todos tuyos. ¿El micrófono este me voy a poner al final o no? No, vale. Bueno, pues no sé si voy a crear afición, porque venir aquí, la verdad es que tenéis mérito, venir aquí un viernes por la tarde a las 5:30 de la tarde, con el día que hace, a oír hablar de microbios, pues hace falta estar muy motivado. Bien, bueno, lo primero agradecer a Gilda que me haya invitado para hablar de lo que a mí me gusta, que son los microbios, ¿vale? ¿Alguien sabe, antes de empezar, alguien sabe lo que es microbiota? ¿Qué quiere decir microbiota? Ni idea. Os suena igual macrobiota, ¿verdad? La macrobiota, tampoco. Bueno, pues espero que al final sepamos un poquito más, ¿no? Bueno, como he dicho, yo trabajo en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, y si alguno tiene Twitter, me puede seguir por microbioblog en Twitter. Yo suelo siempre decir que los teléfonos, por favor, siempre en las charlas, encendidos, en silencio pero encendidos. Si podéis tener el teléfono, podéis hacer fotos, podéis tuitear, enviar por Instagram o lo que os dé la gana, lo que aquí vais a oír. Bueno, esto que tenéis aquí es una placa que llamamos de Petri, con un medio de cultivo, donde le pedimos a Olivia, que es una niña de 2 años, que pusiera su manita. Puso su mano y esas placas que llevan un medio de cultivo luego las incubamos
y lo que aparecen ahí, cada puntito de esos que veis por ahí, estos gordos de aquí, todos esos puntitos son bacterias. Bueno, y hongos, son hongos, ¿vale? Y se ve muy bien el perfil de la mano, ¿no? Esas son las bacterias, los microorganismos que Olivia tenía en la mano y que cuando crecen forman lo que se llaman esas colonias bacterianas. Y elegimos a Olivia, que era una niña de 2 años, no porque estuviera sucia o porque, sino simplemente porque tenía la mano pequeña y le cabe en la placa. Nuestra manaza no cabe. Es decir, que si cualquiera de nosotros hacemos lo mismo, pues incubamos esas placas, veremos lo que se denomina nuestra microbiota, ¿vale? Son las bacterias, los microorganismos que llevamos en nuestro cuerpo, ¿vale? Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿vale? Y además vamos a ver que tiene mucho que ver con la biomedicina y con el futuro. Probablemente, quizás, si lo conseguimos, Nora, dentro de 20 años, alguna de vosotros estará investigando sobre microbiota y descubrirá algo apasionante, ¿vale? Muy bien. De hecho, si uno se pone a mirar en las bases de datos de las revistas de investigación, ¿vale? Y uno mete microbiota intestinal, ¿cuántos artículos científicos hay que trabajen sobre esto? ¿Vale? Y entonces uno que ve que en los últimos 10 años esto tiene un crecimiento exponencial. Es decir, si hace 10 años pues había unos pocos artículos, si hoy en día uno mete en Google microbiota intestinal y mira los artículos, pues son miles de artículos los que salen cada año. O sea, eso quiere decir que cada día, hoy se están publicando varios artículos científicos que tienen que ver con este tema. Y además, esto sobre todo es porque en el año 2007 empezaron 2 grandes proyectos, uno en Estados Unidos y otro en Europa. En Estados Unidos era el proyecto Microbioma Humano y en Europa el MetaHit, que eran grandes proyectos donde invirtieron muchísimo dinero para estudiar todo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Luego en el año 2016 se creó una iniciativa que se llama Microbioma. Desde el año pasado, pues ya sabéis que si uno no celebra el día de algo, pues no es nadie, ¿no? Desde el año pasado ya, el 27 de junio, es el Día Mundial del Microbioma, ¿no? Con lo cual los microbiólogos estamos muy contentos. Tenemos nuestro día, ¿vale? Bien, pero ¿qué son estos términos? Microbiota es todo ese conjunto de microorganismos, es decir, de bacterias, de virus, de hongos, de protozoos, de microorganismos, que están en nuestro cuerpo sano, ¿vale? Porque vamos a ver que la inmensa mayoría de los microorganismos son unos buenos tipos y tienen su función. Lo que pasa es que a veces los relacionamos siempre con enfermedad, con suciedad, con infección, pero aquí estamos hablando de los microorganismos que están en una persona sana, ¿vale? Una persona sana. Y a eso denominamos, como pone ahí, microbiota, todos esos microorganismos. A veces también hay otro término muy parecido que es microbioma. Microbioma hace referencia, sobre todo al genoma. De la misma manera que hablamos del genoma humano, todos los genes que tiene un ser humano, pues todos los genes que tienen esos microorganismos sería el microbioma, ¿vale? Más o menos. Pero nosotros vamos a estar todo el rato hablando que es más cómodo de hablar de microbiota, los microbios que tenemos en nuestro organismo. Hace años se solía decir, se hacían cálculos y se decía que si tú tienes, por ejemplo, 30 trillones de células humanas, pues había más de 100 trillones de células microbianas. Y se decía que el 90% de lo que tú eres son microorganismos. Por cada célula humana que tú tienes 10 microbios, ¿vale? Y algunos calculaban que eso podía pesar 1 kilo. Es decir, 1 kilo de lo que tú pesas son microbios. Algunos, como veis, podemos llegar casi a 2 kilos de microbios, ¿vale? 2 o 3 kilos de microbios, ¿vale? Bien, pero esos datos en realidad por decirlo de alguna manera, se han recalculado últimamente, ¿vale? Y en realidad es un poquito menos. En realidad somos mitad humanos, mitad bacterias. Cuando se calcula todas las células humanas que tú tienes, que sobre todo son eritrocitos y otras células, pues puedes tener estos son unos 3 por 10 elevado a 12, ¿vale? Estos son 10 elevado a 12 es 1 millón de millones, 30 millones de células humanas tienes. Y de bacterias, pues son todas las bacterias que están en el intestino. Y ahí tendrías, en vez de 30, tendrías 38. Es decir, que más o menos, por cada célula humana tenemos una bacteria en nuestro cuerpo,
¿vale? Lo cual podríamos decir que somos mitad humanos, mitad bacterias. No pesa tanto, pueden ser 200, 300 gramos de lo que tú pesas, realmente son las bacterias que tú tienes en tu cuerpo, ¿vale? Y de manera que, bueno, pues no estás solo, si algún día a veces se siente solo, se siente deprimido y tal, y solitario, pues que piense que dentro de su cuerpo hay bastantes millones de microorganismos, de micrococos, de lactobacillus, de bacteroidetes, que están ahí, que te acompañan allá donde vayas. ¿Dónde están esos microorganismos? Pues están en todo nuestro cuerpo. Quizá donde mayor cantidad hay es en el intestino, ¿vale? En el intestino es, sobre todo la parte final del colon, es donde más microorganismos hay, donde mayor diversidad hay. Se calcula que en nuestro cuerpo puede haber 10.000 especies distintas de bacterias, ¿vale? Con algunas nos llevamos muy bien, por ejemplo, Streptococo, ¿vale? Es una bacteria que está por todo nuestro cuerpo, y con otras nos llevamos menos bien porque son menos frecuentes. Pero donde mayor hay es en el intestino, ¿vale? Después, donde mayor variabilidad hay también es, después vendría la piel, ¿verdad? La piel, nuestra piel, como hemos visto la mano de Olivia, esa placa que hemos visto, pues en la piel también tenemos muchos microorganismos. Luego vendría la boca, ¿verdad? En la boca también hay microorganismos, muchos de ellos son anaerobios, uno puede pensar, o sea, que no necesitan oxígeno, pero bueno, si yo por la boca respiro, ¿por qué no van a necesitar oxígeno? Porque para un microorganismo, si nos metemos dentro de la boca, hay muchas zonas, ¿verdad?, que son anaerobias, que están ahí escondiditas, que no hay oxígeno, etc. ¿Vale? Luego las vías respiratorias superiores también, y luego también la vagina. La vagina es un sitio donde hay también microorganismos, y sobre todo hay unas bacterias que se llaman lactobacillus, que lo que hacen es producir un pH muy bajo, y al disminuir ese pH, es decir, aumentar la acidez, evita la colonización por otras bacterias. De manera que protege que aparezcan otros microorganismos. Por lo tanto, ya hemos visto cuántas son y que están por todo nuestro cuerpo. Bacterias que podemos aislar y que no tienen relación con la enfermedad, como vamos a ver bueno, hasta cierto punto. ¿Vale? Bueno, esto simplemente es un artículo, viene en inglés, no hay mucho caso, pero simplemente para que veáis, esto se publicó hace muy pocas semanas y simplemente es que cada vez, hoy en día, tenemos técnicas moleculares que nos permiten conocer qué microorganismos hay. Lo podemos hacer como en la placa que hemos visto antes, por cultivo, pero hoy hay técnicas moleculares que te permiten detectar bacterias sin necesidad de cultivarlas en el laboratorio. ¿Y esto cómo se puede hacer? Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo os voy a decir una frase. Y todos vosotros, espero, vais a adivinar el título del libro y el autor. Pero solo os voy a decir una frase. ¿Ah? En un lugar de la Mancha. ¿Quién? Don Quijote y el autor Cervantes. No hemos necesitado leer todo el libro para adivinar quién era el autor y quién era el título. Lo mismo podemos hacer con las bacterias. No hace falta secuenciar todo el genoma de las bacterias, sino que hoy en día, secuenciando unos trocitos que nos sirven como marcador de esa bacteria, yo puedo secuenciarlo, puedo ir a lo que se llaman las bases de datos y decir, aquí está esta bacteria, ¿vale? Aunque no la cultive, pero yo sé que está ahí, ¿vale? Y pues con estas técnicas, pues sabemos, ahí veis, por ejemplo, hay casi 2.000 especies no cultivables que se acaban de descubrir. Cada vez estamos descubriendo más con estas tecnologías que son de metagenómica, de secuenciación de los genomas, ¿vale? ¿De dónde vienen esos microorganismos? ¿Cómo entran en nuestro cuerpo? Bueno, pues sabemos que desde el mismo instante en el que nacemos, somos colonizados por esos microorganismos y que provienen de nuestra madre, ¿vale? Y que además se han hecho estudios. Y según hoy sabemos que según sea, por ejemplo, un parto natural, parto vaginal, un parto natural, o por ejemplo un parto vía cesárea, en la que pues se abre la tripa, se saca el bebé, etc., la microbiota de los microbios del bebé van a ser distintos. Si el parto es un parto natural, los microbios del bebé van a ser más parecidos a las bacterias de la vagina de la madre, ¿vale? Más rico en lactobacillus y estas de aquí. Mientras que si el parto es vía cesárea, el bebé va a estar colonizado con bacterias más parecidas a la piel de la madre, lo cual tiene su sentido, ¿vale? De manera que nada más nacer, el bebé, digamos, es ya colonizado por esas bacterias de la madre.
Y después todo el mundo que aparece por ahí, las enfermeras, el médico, el padre, el abuelo, la abuela, la suegra, que van a ver al niño, pues todos vamos, digamos, proporcionándole microbios para que vayan colonizando ese bebé, ¿vale? Con lo cual, eso de coger a un bebé y abrazarlo y besarlo y achucharlo es muy bueno, porque además de darle todo el amor, le estamos dando nuestros microbios buenos, ¿vale? Y de esa manera el bebé va recopilando sus microbios. Bien, pero luego, por ejemplo, también influye la alimentación. Eso es un tema fascinante. Se ha visto que, por ejemplo, es distinta los microbios del bebé según los hayas alimentado con leche materna o con biberón. Biberón con leche de polvillos, ¿vale? Porque puede ser un biberón de leche materna, ¿vale? Bien, entonces se ha visto, por ejemplo, que en la leche materna no es estéril. En la leche materna hay más de 100 especies distintas de bacterias. Son bacterias que produce la madre, que tiene la madre y que a través de la leche materna llegan al bebé. De manera que al mismo tiempo que le está dando la alimentación al bebé, le está transmitiendo microbios. No solo eso, sino que se ha visto que los microbios, la leche materna tiene unos azúcares que se llaman oligosacáridos, que son unos azúcares que van en la leche y que el bebé se alimenta. Pero se sabe que los bebés no pueden degradar, utilizar esos azúcares. No los pueden utilizar, ¿vale? Entonces uno puede pensar, entonces, ¿para qué carajo están esos azúcares ahí? ¿Vale? Bueno, porque sabemos que esos azúcares sirven de alimentación para las bacterias intestinales del bebé. Es decir, que la leche materna, además de alimentar al bebé, está alimentando a los microbios del bebé. ¿Vale? Y eso se ha visto que cuando se hace con leche, con biberón, pues la microbiota del bebé es totalmente distinta, ¿vale? Hoy en día, obviamente, esas cosas ya se introducen en las leches de biberón, ¿vale? Pero para que veáis lo importante que es que al final, pues la siguiente, no hay nada como una madre. Es decir, de la madre no solo heredas, no sé, los ojos verdes o lo que fuera, sino que también heredas los microbios y la madre también, a través de la leche materna, va a alimentar los microbios necesarios para el bebé. Esa microbiota, esos microbios, van a ir cambiando a lo largo de la vida, ¿vale? De manera que, sobre todo cuando ya somos adultos, o sea, en los primeros años, los microbios pueden cambiar mucho, ¿vale? Y le va a afectar muchas cosas. Hemos visto en la alimentación, cuando el bebé pasa a tomar alimentos sólidos, cambia. Puede cambiar si le damos antibióticos. Hay muchos factores que influyen en los microbios del bebé. Hasta que llegamos a una edad más o menos adulta en la que eso ya es mucho más estable, es mucho más difícil de cambiar. Y ya con la edad, pues también eso va cambiando y puede haber. Por lo tanto, vemos que esos microbios, esa microbiota de la que estamos hablando, cambia a lo largo de la vida y hay muchos factores que le influyen, ¿vale? De manera que los microbios que tú tienes van a ser distintos de los que tiene otra persona. Cada uno tenemos nuestra huella microbiana, por decirlo de alguna manera. Y eso va a influir, como hemos visto, la alimentación, el bebé, el biberón, etc. La genética, el sexo, no es la misma la de un hombre y de una mujer. La edad, hemos visto que cambia con la edad, con el desarrollo, con la fisiología, con la localización geográfica, la dieta, el estilo de vida. Lo que tú comes influye en tus microbios, obviamente la higiene personal, obviamente, la exposición a fármacos, con quién vivas, etc. Es decir, vamos a ver que esa microbiota, además de personal, es muy variable a lo largo de la vida, ¿vale? Y eso es lo que va a dificultar muchas veces los estudios. De hecho, sabemos que cada uno de nosotros está rodeado de una especie de nube de microbios, ¿vale? Y que los puede compartir. Este trabajo no se fije mucho aquí, porque estos son, bueno, la nube de microbios de cada persona, pero este trabajo lo que se hizo es, se cogió, imaginaos una habitación como esta, totalmente estéril, ¿vale? Y se introduce a una persona en el medio, ¿vale? Se detiene 10 minutos y se saca, ¿vale? Y se estudian los microbios que han quedado ahí, es decir, los que ha llevado uno, digamos, en su nube. No, lo único que ha hecho es entrar y salir, ¿no? Y se ha visto que efectivamente cada uno de nosotros puede estar como rodeado por una nube de microbios y que de hecho nosotros compartimos esos microbios cuando estamos con la gente, con los que estáis al lado, cuando dais un abrazo, un beso, cuando tocáis a alguien, estáis intercambiando microbios. De hecho, se han hecho estudios de cómo son esos microbios en personas que viven juntas, en una familia, con personas que no tienen nada que ver.
y se ve que las personas que viven juntas se parecen más su microbiota que las personas que viven, no tienen nada que ver. E incluso que si tienes mascota, si tienes perro, también puedes compartir microbios con tu mascota. Los que tenéis mascota o perro lo entenderéis, porque muchas veces agarraréis, le dais un beso, yo qué sé, estáis con el perro, lame el perro, bueno, pues entre otras cosas os está pasando sus microbios. Las familias, ¿veis? Las familias que tienen, esto es la misma familia, ¿verdad?, con perro y sin perro. Y cuando la familia tiene perro, el número de microbios compartidos es mucho mayor, ¿vale? Y estos son personas de la misma familia o de distintas familias. Si comparas esto con esto, lo que estás viendo es que las personas que no tienen nada que ver entre ellas comparten menos microbios que las familias. O sea, en definitiva, al final, tú estás compartiendo microbios con la gente con la que te rodeas. De hecho, no solo esto, sino se hizo también un estudio muy curioso de, oye, ¿cuántos microbios podemos compartir, por ejemplo, en un beso? 8 millones. 8 millones. 80 millones. Oye, ¿tú lo has estudiado? Lo leí, no lo ¿Lo leíste? ¿Cómo leíste? 80 millones de bacterias. 80 millones de bacterias. Muy bien. Y entonces esto se estudió. ¿Sabes cómo se estudió esto? Pero lo sabía. No lo he pillado porque lo sabía. Muy bien. Entonces estos estudios, lo que se hizo fue, se preparó una especie de yogur. Un yogur, imaginaos un yogur en el que de una técnica determinada has marcado las bacterias, sabes que están ahí marcadas con un marcador, ¿vale? Y lo que haces es, bueno, pues el señor toma el yogur y al final le dices, bueno, pues ahora tienes que darle un beso íntimo a tu pareja. Y una vez a la pareja se toma una muestra de la boca y se calcula cuántas bacterias marcadas han pasado de uno a otro, ¿vale? Pues 80 millones, como os ha comentado. Cada beso podemos intercambiar 80 millones de bacterias que están en nuestra boca, ¿vale? Y esto es lo que os he comentado de los perros. Cuando se estudian también la microbiota de distintos animales, resulta que la que más se parece al humano, si os fijáis aquí, estos son grupos de bacterias, pues es la del perro, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿vale? Porque, claro, llevamos probablemente unos 10.000 años conviviendo con los perros, amaestrando perros. Y tiene sentido que los microbios de los perros sean los más parecidos a los nuestros. Pero es interesante porque en muchos estudios que se hacen de biomedicina, el modelo experimental a veces es el ratón, ¿vale? Os habrán contado a veces, muchas veces, este experimento se ha hecho en ratones. Pero los ratones y los humanos son muy distintos. Con lo cual esto lo que se está viendo es que quizá el modelo más próximo, teniendo en cuenta la microbiota, pues sea un perro, un ratón, ¿vale? Bien, al final no es que seamos sucios, sino que estamos llenos de microbios buenos, ¿vale? Todos esos microbios, como hemos dicho, están en el intestino, ¿vale? O muchos de ellos, nos fijamos mucho en el intestino, porque en el intestino es donde mayor variabilidad hay y es lo que más se ha estudiado. Claro, esto, para estudiar los microbios en el intestino, ¿qué muestra tendríamos que estudiar? La caca, efectivamente. La caca. No os podéis imaginar la de estudios científicos que hay sobre la caca, ¿vale? Es decir, lo que se toman son muestras de heces. Entonces tú coges una muestra de heces y analizas qué microbios hay ahí. Son los microbios que hay en el tracto intestinal, ¿vale? También se pueden hacer biopsias, etc. Pero por eso muchos estudios muchas veces se hacen analizando los microbios que hay en las muestras de heces de distintas personas, etc., ¿no? Bien, ¿qué funciones tiene la microbiota? ¿Qué funciones tienen esos microbios que vemos que están en nuestro organismo? Pues mira, hace muchos años se hicieron estudios con animales que se llaman notobióticos, animales que los que nada más nacer, y a veces nacer por cesárea, ¿no? Es decir, no un parto natural, los metes ya como en una cabinita estéril, de manera que nacen y estén en un ambiente estéril, sin microbios, ¿vale? Bien, ¿y qué se observa? Pues que esos animales pueden sobrevivir, sí, no son esenciales para la vida, ¿vale? Pero están hechos polvo, ¿vale? Se agarran muchas más infecciones, tienen enfermedades autoinmunes, tienen problemas digestivos, están hechos polvo,
¿vale? Y eso ya nos da una pista de cuál puede ser la función de los microbios en nuestro intestino, en nuestra piel, etc. Por una parte, los microbios evitan la colonización de patógenos. Es decir, imaginaos que estamos en esta habitación e imaginaos que estuviesen todas las sillas llenas, todo lleno, ¿vale? Y aparece por ahí un patógeno, yo qué sé, una bacteria que produce enfermedades, ¿vale? Y entra aquí y dice, ¿dónde me siento? No tengo ningún sitio para... Es decir, si el nicho ecológico, si el sitio está ya ocupado por otros microorganismos, cuando viene una bacteria patógena no tiene sitio, no se tiene dónde colocarse, está compitiendo con todos vosotros que sois buenos por los alimentos, de manera que una microbiota lo que hace es evitar que otros vengan y que nos infecten, ¿vale? Es una función fundamental. Además sabemos que mantiene todo lo que es esa barrera intestinal, las uniones entre las células, la producción de moco en las barreras intestinales, que son muy importantes. Estimula el sistema inmune. Nuestro sistema inmune son nuestras defensas, y nuestras defensas es una manera de estimularlas o de entrenarlas, de que aprendan lo que es propio de lo que es extraño, para que nos defiendan de los cuerpos extraños. Medita ese entrenamiento, y ese entrenamiento nos da nuestros propios microbios sanos, buenos, ¿vale? Que ya en el bebé lo que hacen es activar ese sistema inmune para que las defensas funcionen bien. El proceso inflamatorio, etcétera, y todo lo que tiene que ver con evitar infecciones, enfermedades autoinmunes, evitar este tipo de cosas. Pero es que además esos microorganismos, en el intestino sobre todo, producen cantidad de compuestos. Daos cuenta, se ha calculado que una persona a lo largo de su vida puede llegar a ingerir 90 toneladas de alimentos, ¿vale? 90 toneladas, o sea, en tu vida te vas a comer 90 toneladas de comida, ¿vale? Bien, lo cual es una barbaridad, pero bueno, Claro, todo eso pasa por el mismo tubo y son nuestros microorganismos los que ayudan en esa digestión, ¿vale? Esos microorganismos producen cofactores, vitaminas que nosotros no producimos y que no, por lo tanto, producen esos compuestos necesarios, degradan ácidos grasos, degradan toxinas también, luego lo veremos, pero es que además también producen muchas hormonas. Las hormonas se producen en el cerebro, se producen en las glándulas que producen hormonas, pero también nuestras células producen hormonas o producen neurotransmisores, neuromoduladores, que luego vemos las funciones que pueden tener, ¿no? O sea, que vemos que hay como es decir, en realidad es como si hubiera un equilibrio entre nuestras células y esos microbios que tienen estas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay ahí un desequilibrio, cuando esos microorganismos se alteran, por ejemplo, tomando antibióticos, si tú tomas antibióticos y te pasas tomando antibióticos, puedes matar al microorganismo malo que te está produciendo la enfermedad, pero también puedes matar a tus propios microorganismos. Entonces, si se altera ese equilibrio, entramos en lo que se denomina una serie de enfermedades relacionadas con el desequilibrio en la microbiota, ¿vale? No es que nuestra microbiota produzca enfermedades, sino que si no está bien equilibrada, eso puede causar enfermedades, ¿vale? Se llama disbiosis. Y vamos a ver qué tiene que ver con la obesidad. Uno se puede preguntar, oye, ¿yo realmente soy gordo o es que son mis microbios? ¿Vale? La diabetes, enfermedades autoinmunes, alergias, enfermedades inflamatorias, pero incluso también, es decir, todo lo que tiene que ver con enfermedades con el sistema inmune y con el sistema digestivo, etcétera, intestinal. Pero incluso también enfermedades que tienen mucho más complejas, ¿no? Se ha relacionado, como veremos luego, la depresión, el Alzheimer, el autismo, el Parkinson, ¿vale? Esto no quiere decir que estos microbios produzcan estas enfermedades, insisto. Lo que vemos es una correlación, no una causalidad. Esto es muy importante en ciencia. Muchas veces vemos que las cosas correlacionan, pero correlacionar no es lo mismo que sean la causa de, ¿vale? Lo que vemos es que cuando hay una alteración en estos microbios, puede afectar a estas enfermedades. No es que sean la causa, porque también puede ser el efecto. Esa enfermedad, el efecto que tiene, es una alteración en nuestra microbiota. Esto, por ejemplo, fue un estudio que se hizo, es un modelo, se han hecho muchos, de estudiar cómo eran las bacterias intestinales en dos tipos de poblaciones, que comían totalmente distinto, a ver cómo afectaba la dieta, ¿vale?
Entonces cogieron una población de urbanitas, es decir, de un grupo de italianos que se alimentan de ¿qué? ¿De qué se alimentan los italianos? De pizza, de pasta, de helado, bueno, pues ese tipo de dieta, y la compararon, aquí está en África, con una tribu que se llama los Hadza, que es una tribu que solo come tubérculos y cosas de estas, ¿vale? Y vieron que la microbiota intestinal era totalmente distinta, ¿vale? Mucho más diversa en estos que los italianos. En definitiva, lo que se ve es que nuestra dieta influye en la microbiota. Y en general podríamos decir que una dieta muy diversa, una dieta rica en fibra, rica en vegetales, etcétera, lo que denominamos clásicamente como la dieta mediterránea, pues es la mejor también para nuestros microbios, porque cuanto mayor diversa sea nuestra microbiota, mayor tipo distinto de microorganismos, mejor. También se han hecho estudios, por ejemplo, sobre obesidad, ¿vale? Aquí hicieron este experimento, que es muy curioso, y empezamos ya a hablar de otra cosa que habéis antes hablado de la caca, ¿verdad? Aquí vamos a hablar del trasplante de caca, ¿vale? Por decirlo científicamente sería trasplante de microbiota intestinal, ¿vale? Pero es trasplante fecal, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí lo que hicieron es, cogieron una serie de ratas, de ratas delgaditas, ¿vale? Y les quitaron los microbios intestinales, eso se puede hacer con un tratamiento con antibióticos fuerte, limpias, digamos, de antibióticos, de bacterias intestinales, y les trasplantas, trasplante fecal, de una persona normal, de una persona delgadita o de una persona obesa, ¿vale? ¿Y qué les pasa a las ratas? Pues resulta que adaptan el fenotipo, digamos, de este es normal, este es más delgadito, y esta rata de aquí, que le has trasplantado los microbios intestinales del obeso, acaba siendo una rata gorda. Es decir, es como si hubieses trasplantado la obesidad, ¿vale?, a través de los microbios. Esto que te está indicando que los microbios intestinales influyen en tu obesidad. Dime. ¿Cómo haces para trasplantar los microbios de...? Bueno, pues eso se coge una muestra de heces de esa persona obesa, se manipula, es decir, se limpia, ves que no tiene parásitos, etcétera, y te quedas, digamos, con la masa de bacterias, y eso lo puedes, o bien por vía oral, se lo puedes dar por un tubito y que vaya al intestino, o a veces se puede hacer por vía rectal, ¿vale? De las dos maneras puedes hacerlo. ¿Y eso podría corregir enfermedades? A eso es a lo que vamos luego. Es que sois tan listos que os vais avanzando rápidamente. Bien, pero ya veis que esto lo que nos indica es, oye, pues que los microbios influyen, ¿vale? Y ahí está la pregunta, oye, ¿yo soy gordo o es que son mis microbios que me hacen gordo? ¿Vale? Bueno, pues en humanos también se ha estudiado personas con un peso normal o personas obesas, se ha visto cómo son sus microbios intestinales, y en general estos quesitos hacen referencia al tipo de bacterias. Aquí vemos en una persona normal una mayor diversidad, y en personas obesas lo que se ve es que disminuye el número de bacterias distintas, ¿vale? Y además también se ha hecho, por ejemplo, un efecto secundario de los tratamientos con antibióticos fuertes es que aumentas de peso. ¿Por qué? Porque te altera tu microbiota y aumentas de peso. También se ha hecho con personas. En personas luego hablaremos del trasplante fecal, que también se hace, y un efecto secundario de ese trasplante fecal es que si lo recibes de una persona obesa, a veces tú tiendes a engordar, ¿vale? Bien, entonces se ve que hay una relación, pero de nuevo hay una correlación, pero no es la causa, no es la causalidad. Claro, no sabemos si esta microbiota distinta es porque eres gordo o eres gordo porque tienes la microbiota distinta. Esto es lo que no se sabe. Y hoy en día todavía no sabemos si esto le podemos dar una aplicación práctica, decir, oye, pues tómate estas bacterias y vas a adelgazar o vas a engordar, porque hay personas que igual interesa que engorden. Esto todavía no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos, empezamos a saber ya algunas bacterias concretas, que tienen un efecto concreto, ¿vale?, y que pueden afectar algunas enfermedades, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama, aquí no se ve porque falta, pero la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal.
Es una enfermedad intestinal que es muy, bueno, que produce muchas alteraciones, es difícil de curar. Entonces, ¿qué se ha visto? Que cuando se estudian los microbios intestinales de personas sanas y de personas con la enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Crohn lo que se ve es que falta, esto bueno, es en la enfermedad de Crohn falta esta bacteria concreta, falta esa, ¿vale? Entonces, lógicamente, probablemente algunos esté pensando, ¿y qué hacemos? Y entonces, si le doy esa bacteria, igual mejora. Bueno, pues eso es lo que se está probando. Si añadiendo como probiótico, que se denomina, que luego hablamos de los probióticos, esta bacteria, yo puedo mejorar esta enfermedad. Esto no sería, daros cuenta que esto no es que una bacteria que causa una enfermedad, sino es la ausencia de una bacteria en tu intestino, pues lo que está causando la enfermedad o relacionarse con esa enfermedad. Otro ejemplo concreto es Streptococcus lentisani. Esta es una bacteria que está en la boca. A ver, hay una bacteria que produce la caries. La caries es la enfermedad infecciosa más común del planeta, ¿vale? Porque casi todo el mundo tiene caries. No todo el mundo, pero mucha gente, ¿vale? Y está producido por una bacteria que se llama Streptococcus mutans, ¿vale? Que es una bacteria que lo que produce es fermenta los ácidos, los azúcares, produce ácidos, baja el pH y eso daña la boca, ¿no? Entonces, esto que además lo hicieron un grupo de Valencia, un grupo de la Fundación Fisabio, estaba estudiando cómo eran los microbios en personas sanas, los microbios de la boca, en personas sanas y en personas, o sea, que tenían una salud bucodental buena, que no tenían caries, y en personas con caries. Y encontraron que en las personas que no tenían caries aparecía sobre todo esta bacteria. Y la estudiaron. ¿Y qué han visto? Que esta bacteria lo que hace por una parte es controlar el pH ácido, es decir, controla la bajada de pH y además produce unas sustancias, una especie como de antibióticos, ¿verdad?, que matan a esa bacteria Streptococcus mutans que produce la caries. De manera que las personas que son ricas en esta bacteria en la boca no tienen caries, ¿vale? Y esta bacteria es de la microbiota también, es una bacteria, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, alguno puede estar pensando, entonces podemos utilizar esta bacteria para curar las caries. Efectivamente, ya se están diseñando dentríficos en los que van con esta bacteria y tú te lavas los dientes, tal, y además añades esta bacteria a tu boca para que luche contra las bacterias que producen la caries. Sería otro ejemplo concreto de una bacteria buena de nuestra microbiota. ¿Veis? Bien, otros efectos que puede tener nuestra microbiota. Pues mira, esto es muy curioso, porque esto, como os he dicho, nuestros microbios intestinales producen cantidad de sustancias, estas sustancias, metabolitos, sustancias que tienen con el sistema inmune, hormonas, neurotransmisores, acetilcolina, igual os suena, serotonina, esos compuestos que vía sanguínea pueden llegar al cerebro. De manera que de alguna manera puede afectar a funciones cerebrales, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en animales de experimentación, ¿no? En ratoncitos se ha visto que cuando tú tienes ratoncitos que tienen estrés y los ratoncitos los estresas metiéndolos en jaulas con laberintos y cosas de estas, ¿no? Los puedes estresar. Y a esos ratoncitos con estrés, coges sus microbios intestinales y se los pasas a un ratoncito normal, que está feliz en su jaula, le estresas. Lo mismo que hemos visto antes, que podemos trasplantar la obesidad, pues es como si trasplantáramos la ansiedad a través de los microorganismos. Y también se ha visto, por ejemplo, cambios en la alteración de los microbios según esos ratoncitos estén estresados, estén deprimidos, etc. Se ha visto que eso depende también del nervio vago. El nervio vago es un nervio que va desde el intestino al cerebro. Cuando lo seccionas, pues no pasa eso. Es decir, que en animales de experimentación estamos viendo que puede haber una conexión entre el intestino y el cerebro, ¿vale? Y en humanos, esto en humanos como, bueno, pues en humanos lo que sí se ha visto, también se han hecho estudios de personas sin depresión, personas con depresión, y vemos que las bacterias intestinales pueden ser, de manera que tampoco sabemos, repito, no sabemos si es la causa, pero sí vemos que hay una cierta correlación, que puede tener sentido porque esas bacterias producen cantidad de compuestos.
Este es un artículo que ha salido hace un mes y medio, ¿vale? En el que es el artículo más, digamos, hasta día de hoy, con más datos sobre estos temas en humanos. Aquí lo que han hecho es estudiar 1000 y pico personas, una cohorte que se llama de 1000 y pico personas, con depresión, sin depresión, etcétera, y han estudiado cómo son sus microbios intestinales. Y han descubierto que hay 2 bacterias, que tienen nombres muy raros, ¿verdad? Dialister y Coprococcus. Esas 2 bacterias prácticamente no estaban en las personas que tenían depresión. Las personas que tenían depresión no tienen esas bacterias en su intestino, ¿vale? ¿Qué consecuencias puede tener esto? No sabemos, no sabemos. Pero también se ha relacionado con algunas de estas bacterias que producen dopamina, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto que algunas de estas bacterias producen dopamina y entonces se puede relacionar las bacterias productoras de dopamina con la cantidad de depresión, ¿vale? Entonces, estos estudios lo que son muy sugerentes, ¿vale? Y lo que están hablando ahora, lo que se está hablando ahora son de los psicobióticos, de quizá un cóctel de bacterias que te pueda ayudar de alguna manera en el futuro, pero muy en el futuro, para este tipo de cosas. La conclusión es, las bacterias intestinales producen sustancias que pueden afectar también a tu estado emocional y viceversa, tu estado emocional puede influir en tus bacterias intestinales. Microbiota y cáncer. También se ha relacionado con el cáncer en dos aspectos que yo creo que son principales, sobre todo, ¿vale? De nuevo, no estamos diciendo que la microbiota ni que nos vaya a curar el cáncer ni que nos produzca el cáncer. Pero sabemos, por ejemplo, esto es un trabajo también reciente, en el que se ha visto que las personas que les das un tratamiento con cáncer, sobre todo de quimioterapia, a veces responden de distinta manera. Hay personas que responden mejor al tratamiento, personas que responden peor. Y hasta hace poco no se sabía la razón. Pues diferencias genéticas, diferencias tal, ¿vale? Ahora se empieza a relacionar con la microbiota. En concreto, en este trabajo concreto, se ha visto que hay personas, ¿vale?, que no responden a un tratamiento anticáncer, que es este de ahí, PDI-Block, que es un tipo de inmunoterapia, y hay otras personas que responden muy bien. Han estudiado sus bacterias intestinales y ven que son distintas. Pero es que además, de nuevo, lo han hecho, por ejemplo, en ratoncitos, donde les han producido el tumor, y a estos ratoncitos, de nuevo, como hemos visto antes, les han metido estas bacterias, y a estos otras, también estas de aquí. Y entonces ves que estos ratoncitos que reciben los microbios, los que responden bien al tratamiento, responden bien al tratamiento, mientras que estos siguen sin responder, ¿no? Y esto, de nuevo, parece que tiene su sentido, porque se ha visto también que algunas bacterias intestinales pueden degradar los compuestos de quimioterapia y quitarles efectividad o incluso potenciarlos. Es decir, dependiendo de tus bacterias intestinales pueden responder de distinta manera al tratamiento anticáncer. No es que te vaya a curar, no te vaya a curar, sino que esto ahora los oncólogos empiezan a tener en cuenta cómo puede ser la microbiota de un paciente y cómo puede afectar eso al tratamiento. Por ejemplo, en esto ya que está ya también bastante más aceptado, esto es casos de cáncer colorectal del colon, ¿verdad? Y también hay personas que responden muy mal a ese tratamiento y que se ha visto que son ricas en concreto en esta bacteria, Fusobacterium nucleatum. Esta bacteria, que es una bacteria que está en el intestino, probablemente lo que hace es alterar la quimioterapia y todas estas personas responden peor, ¿vale? ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que en el futuro probablemente habrá que tener en cuenta cómo es tu microbiota, pues para ver cómo respondes a los tratamientos. No es que la microbiota te vaya a curar el cáncer, insisto, pero sí que influye en el tratamiento. Y la microbiota y cáncer también tiene otra relación, que es los efectos secundarios. En los tratamientos contra el cáncer, de quimioterapia, de radioterapia, normalmente te destruyen también toda tu microbiota intestinal. Además te suelen dar antibióticos para evitar infecciones. Eso al final hace que los efectos secundarios de estos tratamientos pues te produzcan muchísimas alteraciones intestinales. Pues ahora, ¿hacia qué también se está yendo? Hacia tener esto en cuenta para poder repoblar esa microbiota intestinal
en una persona, cuando ese tratamiento, para evitar los efectos secundarios. Bien, como veis hemos visto desde cuál puede ser su función y cómo, si alteramos la microbiota, las consecuencias que puede tener. Hemos hablado desde obesidad, dietas, enfermedades autoinmunes, enfermedades nutricionales, pero incluso hemos llegado hasta enfermedades tipo la depresión, también se ha relacionado con otros como el autismo, etcétera, y también las consecuencias que puede tener con el cáncer. ¿Cómo podemos manipular la microbiota? Que es la pregunta que has hecho tú antes, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Vale? Bueno, pues por una parte están lo que se denominan los probióticos, que son microorganismos que añadimos y que nos comemos, digamos, microorganismos vivos. Los prebióticos serían nutrientes, alimentos que nosotros tomamos para mejorar nuestros microbios, ¿vale? Y luego estaría la mezcla, que son los simbióticos, dar un microorganismo y un alimento, ¿vale? Entonces, esto de aquí, la conclusión que podemos decir es que esto funciona, pero depende, ¿vale? Es decir, lo que se ha visto es que hay personas en las que se toman un probiótico y conforme se lo toman, lo expulsan, es decir, esos probióticos, esos microorganismos no colonizan, y en otras personas sí. Manipular la microbiota intestinal está siendo mucho más difícil de lo que pensábamos, ¿vale? Por tomar un Actimel no vais a ser ni más felices, ni se os va a quitar una depresión, ni vais a tener el sistema inmune maravilloso, ¿vale? Un Actimel, un yogur no hace nada. Pero en el futuro los probióticos serán personalizados, serán con nuevas bacterias. O sea, ya hay todo un campo de investigación muy interesante. Y el otro tema es la del trasplante de microbiota, de sustituir la microbiota intestinal de los enfermos, ¿vale? Que antes lo hemos visto con ratoncitos. Pero esto ya se está haciendo en clínica, ¿vale? Esto es un trabajo ya de 2013, ¿verdad? Porque ya desde el año 2013 esto está aprobado por las autoridades sanitarias en Estados Unidos, el trasplante de microbiota para curar una enfermedad concreta. Solo está aprobado para una enfermedad, que es lo que se llama la enfermedad, una infección por Clostridium difficile. Esta bacteria Clostridium difficile está en nuestro intestino. Y en condiciones normales, cuando estamos sanos, nuestras bacterias la bloquean y no pasa nada. Pero en algunas personas, por ejemplo, cuando hay un tratamiento con antibióticos o lo que fuera, al cambiar la microbiota, ese Clostridium que tenemos ahí se hace fuerte, crece muchísimo, ¿verdad? Y produce una enfermedad intestinal, una colitis recurrente, que es muy incómoda, porque uno está todo el rato con dolores y con irritación y con diarreas y es muy difícil de curar, ¿vale? ¿Cómo se suele curar? Con antibióticos, ¿vale? Normalmente se suelen dar antibióticos que también, aparte de afectar a tus propios microbios, pues al Clostridium también, ¿vale? Pero ¿cómo se está viendo que funciona muchísimo mejor? El trasplante de microbiota fecal de una persona sana. En realidad lo que haces es, le vas a trasplantar microbios intestinales de una persona sana a tu intestino. Y eso, como hemos visto antes, se puede hacer por vía oral o por vía tal, en clínica, ¿verdad? Y el resultado es espectacular, ¿vale? Esto es, fijaros, porcentaje de personas que se curan de esta enfermedad cuando le damos el tratamiento antibiótico clásico que se daba hasta ahora, pues es decir, se nos cura entre un 23 y un 30% de las personas. Pero cuando hacemos estos tratamientos de trasplante fecal podemos llegar al 93-94% de curación. ¿Efectos secundarios? Ninguno. Un poquito de, a veces, pues de dolor de tripas, una diarrea, pero nada más, ¿vale? Claro, mentalmente esto nos da mucho asco, ¿no? Es decir, un trasplante de microbiota, pero cuando la gente tiene esta enfermedad y le dices que esto funciona, no lo duda ni un minuto, porque la calidad de vida cambia total, ¿vale? Entonces, esto se utiliza, como he dicho, solo para esta enfermedad, Clostridium difficile, y es lo único que está aprobado. Pero vemos que, bueno, ¿hacia dónde va el futuro? El futuro va, y con esto ya termino, hacia la medicina personalizada, ¿vale? Es decir, así como hoy, hace 20 años, nos podía resultar increíble que iban a secuenciar nuestro genoma y te iban a decir, tú tienes más probabilidad de tener este cáncer,
¿vale? Eso nos parecía imposible, ¿verdad? Y que la medicina personalizada va a que secuencien tu genoma, conozcan tu sistema inmune, tu metabolismo, pues muy probablemente en el futuro analicen tus microbios intestinales o de la piel o de otra zona y según tus microbios te den un tratamiento u otro y te diseñen un probiótico, por ejemplo, muy determinado con un determinado cóctel de microorganismos, o te hagan un trasplante de microbiota fecal no de un donante, sino ya pues de un cóctel determinado de microorganismos. En las personas con cáncer se está hablando también de autotransplante, antes de trasplante fecal me refiero, ¿vale? Antes de que empieces el tratamiento, tú coges tus microbios intestinales, los guardas y luego... Es decir, ahí es hacia donde se va en el futuro, ¿no? Aunque también es verdad que hay muchas dudas y estamos, yo diría que en esto estamos no en la edad de bronce, sino en la edad de piedra, ¿vale? Pero en el futuro, probablemente dentro de 20 años, cuando vosotros lleguéis a la universidad, que hagáis vuestra carrera y seáis eminentes microbiólogos, pues probablemente esto sea una línea de trabajo ya absolutamente establecida, ¿vale? Bueno, ya me perdonaréis, todo esto, si a alguien le ha gustado mucho, yo he venido a hablar de mi libro, Microbiota, los microorganismos de tu organismo. Esto es un libro que está en Amazon, que podéis comprar si os interesa. Está escrito de manera muy divulgativa, mucho más de lo que aquí he contado yo, o sea que si os interesa, esto puede ser interesante si queréis, ¿vale? No sé si tenéis preguntas y os pido disculpas porque me he pegado una chapa de una hora impresionante. Muy bien. Dime. Entonces, ¿por qué se nos ponen a nosotros los microorganismos se nos ponen en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo. Porque no hay un ambiente estéril en el planeta. En el planeta no hay un ambiente estéril. Los microorganismos están en todas partes. Lo que pasa es que siempre hemos estado pensando y relacionando microorganismos y enfermedad, ¿vale? Pero todos los animales, las plantas, en el suelo, en el aire, aquí, en tu cuerpo, están los microorganismos, están en todas partes. Y como hemos visto, desde el mismo instante en el que naces, están entrando ya, están colonizándote, digamos, toda la parte que es externa. ¿Cuál es tu parte que está en contacto con el exterior? Pues tu piel. Y en realidad, si te das cuenta, tu tubo digestivo, porque esto es un tubo que empieza por aquí y acaba por el otro lado, pero es un tubo, ¿vale? De manera que lo que hay dentro de ese tubo, en realidad es como si fuera el exterior de tu organismo. Y por eso esto está lleno de microbios. Dime. Los microorganismos crees que evolucionan durante... ¿Qué? Sí, durante la historia así, ¿tú crees que los microorganismos evolucionan? Si evolucionan Sí. a una velocidad impresionante, muchísimo más rápido que nosotros, ¿vale? De hecho, esto da para otra charla, pero la segunda parte del libro habla de la resistencia a los antibióticos. Entonces, en los microorganismos, tú date cuenta, tanto de virus como bacterias, en virus es todavía más, pero los microorganismos son muchos, en un tubito pequeño puedes tener, pues yo qué sé, 10 elevado a 11, 10 elevado a 10, es decir, 10.000 millones de bacterias, ¿vale? Que se multiplican, se dividen cada 20 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ponemos el símil en vacas, por ejemplo, tú tienes una población de vacas y para que te aparezca por al azar, por evolución, por una mutación, una vaca con un tercer cuerno, pues tienes que esperar años y años y años y quizá pues te aparezca una vaca con 3 cuernos, ¿vale? O con 2 cabezas, ¿vale? Y eso es la evolución, parece ahí una mutación y tal. Bueno, pues eso, en un tubito así, en bacterias, ya lo tienes, porque tienes, tú imaginas que tuvieses 10.000 millones de vacas, que cada 20 minutos aparece una vaca nueva. Pues, en conclusión, las bacterias evolucionan mucho más rápidamente que los seres humanos. Es como si la evolución fuera a alta velocidad. Las bacterias y los virus. ¿Tú, no sé? Y la ley dice que los animales... La ley dice que los animales no pueden ser maltratados, ¿no? Por supuesto. Y en estos experimentos entonces
los ratones son maltratados. Depende de lo que entiendas por maltrato animal. A ver, hay una legislación muy concreta y muy exigente, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo e internacional, sobre el uso de animales en experimentación, ¿vale? De manera que tú, cuando planteas un experimento de este tipo, no es voy a hacer lo que me dé la gana, lo que se me ocurre hacer, y entonces le voy a cortar por aquí, lo voy a... No. Tú lo que tienes que hacer es, ¿qué vas a hacer? Lo tienes que presentar a un comité de bioética animal, que te lo va a estudiar, que va a ver que utilizas... Primero, tienes que demostrar que vas a usar esos animales y que no puedes utilizar otra estrategia. Así que no hay manera, de esto que lo quiero estudiar, solo puedo estudiar en animales, no puedo estudiar en células ni en humanos todavía, ¿vale? La tienes que justificar. Después tienes que justificar el número de animales que vas a utilizar. ¿Por qué vas a utilizar 20? No, voy a utilizar 200. No, tú tienes que hacer un análisis estadístico de manera que utilices el mínimo número de animales. Después tienes que explicar cómo los vas a mantener. Yo te puedo asegurar que las instalaciones en las que se hacen este tipo de experimentos son auténticos hoteles de 5 estrellas, ¿vale? O sea, tu jaulita, comida, bebida, temperatura controlada, tal, o sea, todo suficiente espacio. O sea, te regulan hasta el número de metros cuadrados que tiene que tener una jaula, por ejemplo, para que no estén todos hacinados, etc. Es decir, que los tienes en condiciones perfectas. ¿Cómo los vas a anestesiar? Porque no se trata de cogerlos y ya los mato, y bueno, tiene que ser una anestesia de manera que el animal no sufra, etc. Y al final, si tú demuestras todo eso, te autorizan el hacer esos experimentos. Y esos experimentos al final se hacen en animales cuando no se pueden hacer, cuando tú no puedes... O sea, si hemos llegado a esos experimentos en humanos en los que podemos hacer el trasplante fecal y sabemos que funciona, es porque antes tienes que probarlo en animales. Y gracias a esa experimentación que haces en animales, luego puedes pasar las fases clínicas, etcétera, con seres humanos. Pero aunque ha quedado un poco, bueno, pues cojo un ratoncito y tal, te aseguro que esos experimentos están absolutamente regulados, ¿no? Buscando lo que tú dices, es decir, el mínimo sufrimiento animal y el número mínimo de animales. La tendencia que hay actualmente es a que cuantos menos animales se usen en experimentación, mejor. Pero hay veces en los que no queda otro remedio que hacerlo. Muy buena pregunta. Allá. Y con estos conocimientos de la microbiota, ¿se puede llegar a desarrollar un arma química, por ejemplo? Sería un arma biológica. Es un arma biológica, claro. Bueno, con estos experimentos de la microbiota, no. Con estos en concreto, no. Porque estamos hablando siempre, aquí yo estoy hablando de los microorganismos buenos, los que son buenos para la salud, ¿vale? Con estos no, pero con otros sí. Es decir, sí que hay, bueno, pues, y ha habido a lo largo de la historia lo que puede ser la guerra biológica, ¿vale? Utilizar armas biológicas. Pero daros cuenta que esto de la guerra biológica, que nos puede sonar muy ciencia ficción, tal, Hollywood y tal, pues, a ver, en la Edad Media lo que hacían es, cuando asediaban un castillo, tenían, por ejemplo, un muerto que había muerto de peste, y lo que hacían era lo catapultaban dentro del castillo, ¿vale? Eso era guerra biológica, ¿vale? Metías a los animales infectados y esperabas a que hubiera una epidemia y ya abrirían la puerta, ¿no? En la guerra, por ejemplo, de independencia de Estados Unidos, se sabe que bueno, pues el ejército americano, pues, entre otras cosas, daba mantas infectadas con viruela a los indios, ¿no? Y de esa manera pues iban ahí con los presentes y los regalos y tal, rezabas y luego ya esperabas a que... Y en la Segunda Guerra Mundial pues se sabe que ha habido experimentos de guerra biológica. Entonces eso, bueno, pues está ahí, ¿no? La utilización de, en este caso no de esto de la microbiota, sino de virus, sobre todo virus y algunas bacterias que puedan transmitirse sobre todo por el aire y que tengan efecto patógeno. Por ejemplo, mira, os voy a contar una cosa. ¿Vosotros os suena lo del ébola? Que hubo un brote de ébola hace 2, 3, 4 años ya, ¿vale? Bueno, pues hubo un brote de ébola que salió en la prensa, que lo conoceréis, de hace unos años, hace 4 años, y se han desarrollado vacunas, ¿vale?
Las vacunas contra el ébola se desarrollaron a una velocidad vertiginosa. Es decir, al año siguiente ya había candidatos de vacunas. Cuando desarrollas una vacuna puedes tardar 10, 15, 20 años. ¿Vale? ¿Por qué había gente trabajando en vacunas de ébola si el ébola no era una enfermedad que solo ocurría en África? ¿Vale? Pues porque es una enfermedad muy mortal, aunque se transmite muy poco, es uno de los virus más mortíferos que hay, y había centros de investigación desarrollando vacunas, pero pensando en guerra, o sea, como una defensa de una posible guerra biológica, ¿vale? Bacteriológica en este caso, virus ébola. Entonces, por eso había mucha investigación detrás ya desarrollada. ¿Vale? Dime. ¿Se va a poder curar alergias? ¿Se va a poder curar? Alergias. Con este... Depende. Lo que hemos visto, como os he explicado, es que efectivamente esas disfunciones de la microbiota pueden estar relacionadas con las alergias. ¿Vale? Entonces, ya hay, por ejemplo, estudios que están haciendo, sobre todo, por ejemplo, alergias cutáneas, que pueden ser también un problema de alteración de la microbiota de la piel. Pues ya hay algunos trabajos que están haciendo pomadas que vayan también con determinadas bacterias que repueblen tu microbiota de la piel y que esa manera quizá puedas curar o mejorar esa alergia a veces cutánea. Es decir, podría ser, ¿vale? Lo que pasa es que las alergias también a veces es una enfermedad, es una disfunción del sistema inmune que es muy complejo, ¿no? Que hay muchas alteraciones ahí, ¿no? Pero bueno, es una de las vías. Ya veremos. ¿Quieres dedicarte a esto, a las alergias? Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, lo mejor es una más. Estos microbios, ¿se sabe bien de qué están creados? ¿Qué quieres decir de que están creados? O sea, es decir, se los hemos creado. Dentro de ellos, ¿qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? Sí. ¿Se sabe bien? Bastante. ¿O encontráis diferentes o así? A ver, cada uno es muy distinto de otro, ¿eh? Pero en general, cuando estamos hablando de microbios, yo sobre todo me estoy centrando en bacterias, pues sí sabemos lo que las bacterias son muy sencillitas, tienen una membrana, ¿verdad? Una membranita, a veces una cáscara de un compuesto, y dentro lo único que tienen es el citoplasma, no tienen núcleo, son células sin núcleo, sin mitocondrias, sin cosas de estas que os sonarán, y siempre tenemos el citoplasma y el DNA, ¿vale? Son lo que denominamos procariotas, células sin núcleo, ¿vale? Muy sencillitas. Pero aunque sean tan sencillitas, el genoma es tan distinto, el DNA es tan distinto que hace que haya muchísima diversidad. Una de las diapositivas que no he querido entrar es, claro, yo me he centrado sobre todo en bacterias, al hablar de la microbiota, ¿vale? Pero se ha estudiado muy poco la microbiota, también incluye virus, incluye hongos, protozoos, que son también microorganismos distintos de las bacterias, y de eso sabemos muy poco, ¿eh? Por eso en realidad aquí estamos en la edad de piedra todavía de todo esto, ¿vale? Pero sí sabemos cómo son esos microorganismos que tienen en el interior, incluso cómo manipularlos. Hay todo lo que es biotecnología microbiana en la que puedes manipular esos microorganismos, ¿vale? Muy bien. Claro, va a cambiar el paradigma de la medicina para ver qué tratamientos, pero de la formación de la medicina también, porque el tema de Big Data, secuenciación, o sea, porque es que esto además cambia en los distintos momentos de cada persona. Claro. Esto es que en el fondo es tan complejo, porque como hemos visto, cada persona tiene su microbiota. Además, puede cambiar a lo largo de tu vida. Y además cambiarla artificialmente no es tan fácil, pero vemos que influye en tu salud, o sea, es un reto, ¿vale? Y al final, si eso lo mezclas con todos los análisis de genómica, metabolómica, de metabolismo e incluso de tu inmunología, pues al final, pero eso es la base de la medicina personalizada. Es decir, hacia lo que tiene que ir la medicina es que cada uno de nosotros en el fondo somos distintos y respondemos de distinta manera a muchos tratamientos. Mientras que ahora lo que se hace es nada,
Paracetamol para todo el mundo. Bueno, hay gente que le va mejor, hay gente que le va peor. ¿Vale? Muy bien, pues ¿os parece que nos vayamos ya a tomar el sol?